Asambleísta Carlos Poveda. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional. Me parece a mí que este proyecto de ley es sumamente importante para la vida democrática de nuestro Estado ecuatoriano. Y básicamente porque existe un eje fundamental en la Constitución de la República del Ecuador, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos fundamentales y la promoción de la democracia. Ninguna institución, por más militar o policial que sea, debe estar por encima de estos principios y directrices que establecen las garantías fundamentales de un Estado. Y en este proyecto de ley es muy importante también discutir sobre la gran diferencia que tiene el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Coincido plenamente con mi compañera asambleísta María Paula Romo en el sentido que son términos técnicos que se necesita de un asesoramiento técnico específico. Y evidentemente cuando nosotros hablamos de categorías fundamentales en donde evidentemente se van a aplicar este tipo de derechos, debemos también analizar lo que es un conflicto armado internacional, lo que es un conflicto interno de excepción. Comparto plenamente la posición del compañero asambleísta Paco Moncayo en el sentido que nos ha dado una explicación fundamental de un conflicto internacional, conflicto armado internacional. Y claro, varios protocolos de derecho internacional han mencionado y han definido lo que es un conflicto armado internacional. Y se establece que es un conflicto o una confrontación entre estados. Pero lo que a mí me preocupa fundamentalmente es cuando discutimos un conflicto interno. Le pongo un ejemplo. ¿Dayuma podría ser considerado un conflicto interno? Y eso me preocupa fundamentalmente. Podríamos decir que en Dayuma las fuerzas militares y policiales intervinieron en función de delitos propios de su misión. Claro, si nosotros podemos comparar este proyecto de ley frente a ese conflicto interno, diríamos hay que aplicar el derecho internacional humanitario. Es un delito en función. Pero esto va en contra inclusive de los mismos convenios internacionales. Y le pongo un ejemplo, señor presidente. Se habla de la desaparición forzada. Y quisiera dar lectura al Convenio Interamericano sobre Desaparición Forzada, del cual el Ecuador es parte. En el artículo menciona los presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas solo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Cuando se establece el capítulo 4 referente a este tipo de infracciones, se hace mención que es parte de un derecho internacional humanitario. Y si relacionamos que es en ejercicio de funciones, me pregunto, torturar, ejecutar extrajudicialmente, ¿es función del Estado? No es función del Estado. Estos son delitos comunes que deben ser juzgados por jueces comunes ordinarios. Y la propuesta tampoco me resulta tan clara, porque dentro del proyecto existe un artículo
el 389.2, numeral 2, en la parte final que dice: las partes acusar a la juez o juez si se justifica debidamente que su calidad de militar o policía en servicio activo o pasivo pudiera afectar su imparcialidad. Si estamos hablando de coherencia en el sentido de que debe eliminarse la jurisdicción militar y policial, ¿por qué se sigue conservando este tipo de preceptos? Yo creo que debería también contemplar este proyecto de ley, o escoge la carrera militar o escoge la calidad de juez. La ubicación que hacía el asambleísta Roma me parece interesante. El orden jerárquico de jueces a niveles militares y policiales. Y conocemos también esa triste realidad. ¿Cómo puede ser posible que a veces un capitán pueda juzgar a un coronel? Existe una jerarquía. Y este principio de imparcialidad se merma, se disminuye. Por lo tanto, lo que tienen que gozar es de plena autonomía. Si damos un paso trascendental en la unidad jurisdiccional, en que ya no exista jurisdicciones militares y policiales, hagámosle completamente. Y no establezcamos este tipo de delito en funciones que es muy grave, que podríamos nosotros atrevernos a decir, sí, en Dayuma fue una conmoción interna y simplemente se aplica un derecho internacional humanitario. Yo creo que en este punto, en este capítulo, debe establecerse que es un delito común cuando atentan a los delitos consagrados en la Ley Internacional de Derechos Humanos. Me preocupa otra cosa, señor presidente y compañeros asambleístas. Se habla de tortura, pero no se define lo que es tortura. Si nos remitimos al Código Penal de 1937, hay dos formas de tortura que no se compadecen en lo más mínimo con una compatibilización del Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la tortura. Inclusive las penas no son proporcionales. Por lo tanto, también aprendamos a definir lo que es una tortura, lo que es una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada. En este sentido, señor presidente, reitero de que este tipo de delitos no son en funciones y tienen que pasar a un sistema ordinario de juzgamiento con la intervención de jueces ordinarios. Igualmente, señor presidente, me preocupa cuando se habla de la violación de correspondencia, artículo 602.13, cuando se dice que se vulnera la autorización. Es fundamental, y esto en el campo procesal penal, que cuando una autoridad vulnera derechos fundamentales, necesita autorización judicial. Debe ponerse la palabra judicial. Los jueces deben controlar cualquier tipo de violación de derechos fundamentales para investigación, porque en este artículo entenderíamos también que la autorización puede ser de un superior jerárquico. Igualmente, el artículo 602.17 en relación con el 602.29, cuando habla, me parece a mí que la disminución punitiva es un privilegio y no guarda coherencia con los principios de igualdad formal y material que habla la Constitución de la República del Ecuador. Igualmente se habla sobre ciertas conductas ilícitas, especialmente de miembros de la Policía Nacional, como por ejemplo la alteración de evidencias. Me parece que debería guardar un capítulo referente a atentados al sistema de administración de justicia como temas específicos de funciones de este tipo de funcionarios. Le queda un minuto. Gracias, señor presidente. Finalmente, y haciendo coherencia, inclusive con el tema de la ley de comunicación, sí me preocupa fundamentalmente cuando se habla de traición a la patria en el numeral 12 del artículo 602.31, en donde se dispone que será traición a la patria. Escuche bien, señor presidente: divulgar noticias que infundan pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Esto es censura previa. No se puede limitar bajo ningún punto de vista ni concepto de que la ciudadanía, sobre todo en este tipo de conflictos, tenga derecho a la información. Muchas gracias, señor presidente.